Continuamos con esta entrevista con el embajador de Paraguay en República Dominicana. Más bien, aquí está ostentando su condición de alto dirigente del Partido Reformista Social Cristiano. Hablamos de un partido que No prácticamente existe, no no existe. existe. Esa fue Existe un color, un logo, una sigla, pero no existe un partido. Si tú te pones a ver la conformación de las boletas, cómo la conformaron para poder sacar el 5%, fue maniobra, porque eso sí son ellos expertos, no en convencer, sino en maniobrar. Cuando te digo que no existe un partido que no respete sus estatutos, no existe. Un partido que reciba más de 1.000 millones y no tenga locales, no existe. Un partido que no tiene una escuela política y que no forme como se formaba, no existe. Entonces, si no hace eso, que a veces cuestiono a los presidentes de los partidos, y no me refiero solamente al mío, sino a todo. ¿Hasta dónde el financiamiento de los partidos ha ayudado a que los partidos se reformulen? ¿Hasta dónde la presidencia del partido no se ha convertido en en un asiento que permite poder tener una casta alrededor de asalariados y de gente incondicionales? Porque algunos son muy leales a eso, pero es absurdo. Anteriormente, cuando los partidos no tenían financiamiento del Estado, había un sentido de pertenencia, porque a mí me mandaban a Barahona o a Asua y yo iba con mi vehículo y ponía mis recursos. Había un sentido de pertenencia. El candidato sabía que tenía que buscar sus recursos, no esperar. Entonces, los partidos se han convertido en partidos que no se construyen lealtades a principios, a conceptos, sino a un manejo de recursos. Y eso es algo que la nueva ley de los partidos políticos debe de contemplar, porque el espíritu en que América Latina se hizo el financiamiento de los partidos no es para sostener una mafia o una casta política manejando presupuestos siempre y permanentemente en las instituciones políticas. Los partidos tienen que volver a ser correa de transmisión de la sociedad, y para eso la sociedad tiene que sentirse un sentido de pertenencia en esa organización. Cuando tú ves, por ejemplo, que un norteamericano le aportaba a Donald Trump $1 o a Hillary $1 o $4, había un sentido de pertenencia, de integridad de que esa candidatura, pero aquí no hay. Entonces, ese partido, cuando te digo que dejó de pertenecer, porque es un partido que se ha convertido en una discusión de un presupuesto. No hay, tú no oyes a nadie hablando aquí, en que se sienta aquí, en este asiento de esa organización política, de hablar de un proyecto de nación, de formación política, de Bueno, pero hablar. lo que pasa es que el presidente de ese partido estuvo aquí y dijo, dentro de otras cosas, que esta democracia está al borde del colapso, que vamos rumbo a Venezuela y que estamos en una especie de semidictadura y que, bueno, el partido de gobierno, a través de quienes le son pues adversario político y dentro de otras cosas que él está pagando no haber endosado el apoyo al partido de gobierno y que también se utilizan a reformistas que están en el gobierno para tratarlo, para todas esas cosas, de manera que Mira, lo que más influye en la vida de un político es su coherencia. La coherencia política tiene que ser permanente. Se discutió la posibilidad de que él fuera el candidato. Se le dio la oportunidad. Se gastó 400 y pico de millones de pesos en una candidatura de él.
y no subió nunca a 2.5. ¿Cuál debió de haber sido la actitud responsable? Darle paso al candidato natural que era ese entonces, Ito Bisonó. Secuestró la institución y en vez de poder darle la oportunidad al que le correspondía, que no era él, porque él siempre ha marcado en los números muy por debajo de Ito Bisonó, de José Jací y de otro, no le dio paso. O sea, en vez de darle paso a una nueva generación y él tomar un paso hacia atrás, secuestró la institución. Eso sí es dictadura. Secuestraron la institución, castrar muchos liderazgos jóvenes en el interior para poner una dirigencia que ya no tiene mañana, que ya no sabe enamorar a la gente o enamorar al elector o convencerlo. Ahora mismo, por ejemplo, la gran lucha de nosotros será esa. ¿Cuál será la lucha de nosotros? Entre los que queremos un partido real y los que quieren administrar un partido. Habemos muchos que queremos un partido. Bueno, Que queremos... perdón, Marino, sobre el asunto, también le pregunté al ingeniero Antón sobre el cuestionamiento que se le hace al manejo de los recursos que da la Junta Central Electoral. Dice que es el primer partido que rinde su informe y que están ahí, que todo el que quiera ver cómo transparentemente se han manejado esos recursos, pues solamente debe ir a la Junta Central Electoral. No voy a cuestionar su manejo porque realmente no he hecho eso. Okay. Pero como miembro del partido, yo voy a solicitar a la Junta el manejo de la ejecución presupuestaria ahora. Y creo que serán una de las primeras resoluciones que se den en el DP. Porque realmente son fondos públicos, porque con vocación partidaria. Pero al margen de eso, Fabio, lo que me preocupa, Héctor, lo que me preocupa a mí, al margen de eso, es el sistema de partido. Se habla de que existe una crisis partidaria y no hay crisis partidaria, porque crisis partidaria es cuando los electores no acuden a votar por un determinado partido. Hay crisis de algunos partidos, pero no partidaria, porque un partido como la Liberación Dominicana, que saque la cantidad de votos que sacó en las elecciones, no tiene crisis partidaria. Bueno, como partido individualmente sacó creo que 52%. Y no solamente eso, que sacó el 52%, que es un partido. Usted va al local del PLD y usted ve que es un partido, tienen normas, tienen criterios. Su comité político puede tener diferencias, pero cuando se reúnen, accionan colectivamente. Él no, él lo ha secuestrado. Entonces, ¿qué produjo eso? Una crisis partidaria. Yo sueño con que nosotros podamos, en este momento, poder rescatar ese partido. Ahí hay mucha gente buena, mucha gente buena, mucha gente valiosa, pero es un partido que ha sido malamente administrado en los últimos años. Si tú te pones a ver, en su presidencia se sacó a Donald Rí Cabral, un hombre que era reverenciado por la sociedad dominicana y por mucha gente. Jacinto Peinado, un hombre que era reverenciado. Carlos Morales Troncoso, Eduardo Estrella, Amable Aristi Castro. Ahora intentó sacar a José Jacín y a Ito Bisonó. Y no había sacado a los 24 miembros que pertenecíamos a el órgano principal sin habernos hecho realmente un juicio público y contradictorio y aprovechó el proceso de campaña donde uno estaba prácticamente imbuido en lo que era la campaña presidencial para producirnos una estocada y violarnos los derechos, no solamente ahí, sino en la asamblea que se hizo en Santiago.
Este partido que no existe, que es simplemente un local partidario con un presupuesto de un partido grande. Si te fijas, cuando yo he comenzado a hablar ahora con los que fueron candidatos, dicen que no se les dio recursos, que muchos de ellos ganaron atento a ello. Se les dio fondo como si fuera un partido grande y llevó candidatura simplemente en 12 provincias. De esos que se fueron, José Jacín, que fue candidato a senador, José Enrique Sue, que fue candidato a síndico, las dos grandes plazas de Santiago se fueron porque no cumplen ningún tipo de acuerdo. El acuerdo que él hizo con un grupo de nosotros fue el siguiente. Primero hizo un acuerdo de reconstruir ese partido y eso fue aprobado en una asamblea. En esa reconstrucción del partido había un programa de organización que nunca se cumplió, Héctor. Entonces, su administración ha sucumbido a ese partido durante todo ese tiempo. Aferrarse a algo que no tiene en las manos es un error político. Él él pudo haber sido el individuo que produzca el cambio a lo interno. Sin embargo, prefirió sacar a todo el que pensaba, sacar a todo el que podía hacerle en un momento determinado competencia interna. Y eso sí es una dictadura, porque un partido que es la discusión permanente de ideas, y si la idea mía está por encima de ti, aunque tú seas presidente y yo sea miembro del órgano principal, la idea mía debe de prevalecer y eso no fue lo que aconteció. Y por eso el partido cambió y tuvo varios escenarios. Ahora bien, cuando él habla de la Venezuela, Venezuela vive una crisis económica, interna, donde no hay ni siquiera para comer, ni siquiera los mismos que están en el gobierno. No es el caso de la República Dominicana. La República Dominicana es un país que es ahora mismo el país estrella, no solamente de Centroamérica, sino de Sudamérica. Es un país que ha ido avanzando, que a pesar de la crisis que golpeó Europa, a pesar de la crisis que ha golpeado a muchos países anglosajones, este país se sostuvo y mantuvo una economía saneada y una sociedad que evoluciona y una sociedad con empuje y una sociedad que hoy es un ejemplo no solamente en América Latina. ¿Y que cómo quiere él ver? Él ver la parte que le corresponde o que él quiere ver, pero jamás nosotros vamos a llevar a los extremos como ha llegado Venezuela, porque gracias a Dios tenemos un gobernante coherente, un gobernante ético, un gobernante que se engrandece cada vez que abraza a un pobre y cada vez que lo abraza y cada vez que va los fines de semana a trabajar por este país. Y eso fue lo que ha enamorado a mucha de la gente del Partido Reformista Social Cristiano, porque han encontrado en ese gobernante un hombre similar a Balaguer, que se dedica a su nación y que no entró en contubernio ni entró en acuerdos de aposento para seguir este gobierno que le está dando resultados positivos a este país. ¿Cómo no? Le agradezco. En cualquier momento cuando usted vuelva, tenemos que hablar de literatura, tenemos que hablar de producción literaria, tenemos que hablar de todo el trabajo diplomático que está haciendo. Lo hicimos solo para hablar de política. De política. Sí. Yo espero volver otra vez. Publico 4 libros ahora en una editora suramericana en Buenos Aires. Ah, bueno, pues cuando usted vuelva para acá y hablaremos de esos libros. Perfecto. ¿Cómo no? Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces.